Robert, ¿cómo andas, compadre? Bienvenido a Baisa Talks. Muchas gracias por recibirnos. ¿Todo bien? Qué gusto estar acá, güey. He visto tantos episodios que sí era importante platicar. Hay mucho que platicar. Mamalón, güey. ¿Cuántos años tienes? Me acuerdo desde que platiqué contigo, güey. Creo que 2017 ya estabas en eso Del en los vino. vinos. ¿Cuántos Sí. años tienes en eso? Pues empecé en destilados en el 2017 y ahorita pues ya en vinos en 2025. O sea, sí, Pero un poquito más de 8 años. desde el 17 has estado Ujú. en temas de destilados, Sí, de whisky, tequila y todo. correcto. Me gusta el marketing de las marcas. Creo que más allá de solo el tema de los vinos, hablar de marcas de destilados y de vinos sí es la parte divertida de la vida. La verdad. Ok. ¿Y cuál es tu favorito, güey? ¿Tienes algún... El vino. ¿El vino? Sí. ¿Desde siempre o de ahorita? No, creo que en los últimos años ha sido más y también por la edad. O sea, de cuando empezamos a los 18 que tomas Ajá. mucho destilado, ahorita ya buscas algo como más refinado, como más al punto y sí, el vino ahí es donde juega muchísimo más. Pero siento que como que el alcohol tiene cierta personalidad, güey. No sé cómo lo veas tú. Por ejemplo, la Sí. cheve, güey, es algo que pues es casual y te lo tomas hasta las banqueteras, güey. El vino, Hoy ya no tanto. Fíjate que el mundo del vino sí está cambiando un poquito en eso. Sobre todo los que lo vienen impulsando mucho, que son dos extremos. Está la generación Z, ajá. que la mitad de la generación está diciendo yo ya no tomo alcohol o Sí. tomo muy moderado porque salud, porque les tocó COVID, como que esa enseñanza los marcó. Y la otra parte es el 50% que dice, oye, sí quiero vino, pero ya no lo quiero como lo tomaban mis abuelos o mi jefe en la oficina, o sea, formal, tabú de cena, sino ya ahorita los maridajes más nuevos, que eso lo hablo en mi Vi columna de un periódico, que justo escribiste algo así, güey. va más con botanas casuales, o sea, con papitas, con palomitas, con pizza, con sushi, entonces ya hay vinos para ese estilo y también nosotros en las marcas, pues sí lo que buscamos es tener un vino que juegue en todos esos segmentos de mercado. Ya, pero eso es pues nuevo, ¿no? Yo todavía la neta cuando he ido a viñedos lo ubico como algo así súper fresa, güey, que Sí. va Santi y Anasofo, de que van, de que... Sí, que creo que también es una parte muy, muy importante en el vino. A ver, es una de las bebidas más antiguas que existen. Al mismo tiempo, sí hubo mucho misticismo, mucho tabú, mucha regla, que eso también por muchos años hizo que la gente pues se alejara un poco, que lo vieran como una bebida poco accesible. Y la experiencia en un viñedo, definitivamente, si tú te das una vuelta aquí a Coahuila, pues no va a ser eh, como que, llego y te recibo con una jarra de vino y vamos a perdernos en alcohol. Pero sí particularmente ya se siente más amigable, como que a la hora de que nosotros te platicamos en una visita, pues ya no llego y te digo, oye, vais a este vino, necesitas guardarlo 6 años de tu vida y solo abrirlo con tus suegros, como que ya no estamos dejando esa parte y también es importante porque somos humanos y no todo el tiempo, si tú tienes una botella de vino que quieras abrir porque te gustó la etiqueta, por lo que platicábamos fuera de cámaras de las uvas, ajá. pues no te vas a esperar 6 años para abrir tu etiqueta favorita. Si eres fanático de esto, a lo mejor lo haces, pero pues es lo que le hemos intentado quitar y ojalá en los próximos años ya lo retiremos por Pero completo. los 6 años son que vinos de guarda, ¿no? Pero seis Vinos de años en guarda. botella y ya se aventaron cuánto en una barrica. Pues depende mucho del productor, o sea, nosotros tenemos un vino de 18 meses de barrica, que acaba de cumplir 30 años, los fundadores de la vinícola de Montechanic, ellos particularmente tienen botellas todavía de la primera añada de eso y lo mencionaban de que, oye, pues acabamos de abrir algunas y son sensacionales, entonces, pues ya depende de ti, que es lo que digo con los amigos, si no se te calientan las manos, No, pues pero esos vinos, bueno, me ha tocado ir en España, güey. Fuimos a la parte en el norte, güey. ujú. ¿Cómo se llama? Bilbao. Rioja, La Rioja, me sí, tocó ir ahí, no me acuerdo en qué viñedo, pero te meten como a las a donde está la guarda o no sé, sí, pero abajo tenía como que cada quien, como una bodega correcto. donde ponía cada quien sus vinos, y se veía padre de que había un chorro de botellas ahí, güey, pero no se ve. O sea, el concepto que te decían es, si tú quieres rentar aquí como tu Ajá, espacio, esto tiene la temperatura, porque estaba mucho más sí. fresco, no entra tanta luz, como que las condiciones perfectas Para tener tu para tener guarda. tú aquí tu botella, pero lo último que se me antojaba era abrir una botella ahí, o sea, se veía muy tétrico. No, sí, o sea, son dos partes del mundo vino que está bien interesante y también hay que entenderlo.
como marca, sobre todo una marca vinícola, hay vinos que haces para que se guarden, que entendemos que el consumidor no los va a abrir en este preciso momento, y hay vinos que hacemos para que literalmente de cuando están en la tienda los abras en ese momento. Entonces, si tú eres una persona que guarda en ese tipo de cavas, pues estás esperando, aparte de que eres Perfecto, coleccionista güey. y le sabes al deal, porque también hay mucho dinero sobre colecciones de vino, pero el tener ese tipo de colecciones, pues también hace que tú tengas que tener cierto perfil y que te tenga que Sí, gustar. claro. Porque me tocó, hace un par de años conocí a un chico de aquí de Monterrey que me decía, oye, es que yo estoy comprando botellas que yo veo en revistas que son caras, pero que quiero revender, pero no me gusta el vino, no tomo vino. Y eso se puede, güey. Sí se puede hacer, es una moneda al aire muy canija, o sea, es un volado difícil, pero también dices, ¿para qué te metes eso? Hay otro tipo de activos que ya los has platicado en tu podcast que Sí, güey. puedes hacer, o sea, comprar carros, No, pero eso, por ejemplo, he visto botellas, aunque sean caras, Ujú. que dejas en tu casa y a lo Sí, mejor la dejaste así y el corcho se deshizo, güey, y es ya correcto. sabe fea la botella por más que sea una botella Sí. de... No, sí involucra, o sea, involucra mucho cuidado y si eres una persona, al final lo que decíamos, que no te gusta este mundo, que lo quieres hacer a lo mejor por la parte monetaria, no pasa nada, pero pues Pues vas a tienes que tener que tener saberle, ¿no? cuidado, exactamente. Porque también nos han tocado, y eso recientemente, tuve la oportunidad de hacerme de unas botellas de Gran Ricardo, pero de una añada 2009, que pues bueno, ya Sí. son muchos años. Y el vendedor me dice, oye, nada más que ve las condiciones de los corchos, yo tuve un tema, me tuve que mudar, entre eso pues en la mudanza se me lastimaron, están como están, tú te haces responsable. Y sí, lo abres y dices, bueno, no estaba el vino en las óptimas condiciones que debería, pero tampoco estaba en una mala calidad. Pero esas cortas la botella en vez de... Hay No, una técnica, ¿no? depende, o sea, en realidad, por ejemplo, un vino que también es parte de las redes sociales en las que nos hemos autoimpuesto y es lo que aleja todavía Ujú. al consumidor, que dices, oye, pues es que si es un vino de 10 años ya necesito cortarle y no necesariamente. Ahora sí que es como, digo yo que es como las varitas de Harry Potter. La Chinga. varita te escoge y te dice qué es lo que tienes que hacer. Lo mismo el vino. Remueves la cera, ves que el corcho viene en un estado un poquito dañado, a lo mejor sí necesitas recortar la botella. Pero ya son vinos muchísimo más tiempo. He tenido la oportunidad de abrir con un mentor mío vinos de 1960, donde Güey. los corchos no estaban en perfectas condiciones, pero tampoco necesitabas degollar la botella. Entonces dices, pues, muchas veces lo hacemos por el show, Sí. pues es donde Se ve más complicas. fancy que la calientes y luego la... Exactamente. ¿Y a qué sabe un vino de 1960, güey? Sabe, tienes que Sabe a los tener, Beatles o algo así. no, tiene una, digo yo que es como sentarte a platicar con tu abuelo, Ok. porque son vinos que tienen mucho que contar, sobre todo cuando guardas botellas de 1960 en pleno 2025 que te hiciste algunas de ellas. O sea, lo que estabas buscando eso y sabes que este año a mí particularmente me gustó mucho este vino. Entonces te das cuenta de cómo sabe un vino de ese tiempo, qué aromas tenía particulares y cómo te encontrarías esa etiqueta ahorita, o sea, probarlo en una añada reciente, pues es un contraste. Entonces entiendes de que, oye, mira, así se hacía antes, que es un contraste bien importante y así estamos haciendo vinos hoy. Entonces, sí, cuando tú buscas ese tipo de etiquetas, pues te gusta el vino, genuinamente te tiene Sí. que gustar, a menos que seas una persona muy acaudalada y tu Quieras abuelo, probar. ajá, y tu abuelo te haya regalado botellas de mucho tiempo que tenía guardadas, vale, pero sí es medio complejo, porque aparte son vinos que se tienen que tomar muy despacio, no le puedes meter técnicas de servir modernas, que si decantadores, que si otras muchas cosas, entonces, ¿Por qué, pues güey? también, porque ya son delicados. La botella, güey. Desde el propio corcho es delicado, el líquido es delicado, tenerlo con mucho tiempo en la botella, por decirlo, voy a abrir 4 horas y lo voy a dejar en la botella, pues ya también haces que no, que pierda sus aromas, entonces tú tienes batallas para encontrar eso en una copa. Entonces, sí, lo que tú estás esperando después de tanto tiempo, pues era como un vino muy aromático, ya en notas muy viejitas, como de nueces, como de cueros, por ahí, pues sí se complica la cosa. Por eso te digo que sí es más delicado en ese sentido. Y ahora, ¿cómo pasas de eso, güey? Que ese es el concepto Ajá. que yo tenía del vino a, pues, degustarlo ahorita con papitas. O sea. Que somos, al final de cuentas, somos curiosos. O sea, todo.
piénsalo en tu día a día, o sea, desde cómo te tomas el café en la mañana. Nadie te dijo que le pusieras azúcar, por ejemplo, pero tú te diste cuenta que a lo mejor la bebida te gustaba más con azúcar o con leche. Entonces, creo que cuando ya estás muy metido en este tipo de temas, empiezas a preguntar de que, oye, este vino me gustó, pero me encantaría ahora con probarlo con sushi, por ejemplo. Ok. Y nadie dice que antes si la regla era muy cuadrada, ahorita ya que alguien se acerque con nosotros y nos diga, oye, no, es que esto no se debe de servir con esto, preguntas por qué. Y al final de cuentas creo que eso es lo que nos ha ayudado a empezarlo a traer al 2025, que sí he tenido yo, por ejemplo, de una etiqueta que nosotros en el viñedo vendemos, una cliente de aquí de Monterrey justamente me dice, el mejor maridaje de ese vino es melón y jamón serrano. ¿Qué vino es? Es el rosé que nosotros vendemos. Entonces Un yo decía, roce. señora, ¿por qué melón, jamón serrano? Pero pues sí me hace sentido. Y al final lo probé porque soy de dar ese tipo de beneficio, de la duda. Lo pruebo y dije, oye, esta señora no está nada equivocada, pero cero. Entonces te das cuenta que sí, ya el maridaje tradicional de esto con esto nada más y otras cosas ya no existe. Yo me lo sabía así, o sea, de incluso si vas todavía a reuniones donde se toma vino y se te ocurre agarrarlo con melón o algo Sí. así, como que la gente te dice, ah, ¿por qué estás tomando? No, y al contrario, soy muy promotor y creo que algunos amigos míos me pueden tirar hate por lo que voy a decir, pero hay vinos para todas las ocasiones, hay vinos para ponerlos en vasito rojo, que eso también Sí. es bien importante decirlo, pero hay vinos que también te piden cierto tipo de copas, de cierto tipo de cristal, y en cierto tipo de espacios, entonces simplemente tú ir descubriendo qué, qué vino es para ese tipo, lo que decíamos del vasito rojo, pues va a ser lo mejor para ti también. Y hoy creo que no me he topado con alguien, sobre todo en reuniones con amigos, que me diga, ah, chis, ¿tú por qué estás poniendo en un vaso rojo? Pues sí, güey, porque es Ujú. lo que había, a lo mejor no tenía Ajá. copa, güey. Y no te iba a traer unas copas caras para este tipo de vinos en una fiesta, a lo mejor en una quinta, donde hay un grupo tocando que puede ser medio peligroso, ¿no? Entonces, creo que sí está padre el empezar lo que te decía, encontrar vinos que van en todo tipo de momento. Pero dicen, o lo que yo he escuchado en donde he ido, es que el mejor vino es el que a ti te guste, güey. Pero no sé, güey, o sea, como que de un vino que te venden en Tetrapac, un vino de una botella de 2,000 pesos, güey, vas a ver Yo, bien distinto. yo no te digo que no, porque sí es una práctica bien importante. A ver, ya nos meteríamos en un microscopio para ahora sí que analizarlo bien, pero hay uvas que no van con tu perfil de tu perfil físico, o sea, que te tomaste un sorbo y ya te dolía la cabeza, Ah, ok. porque sí está esa parte química de la bebida que pues al final es un alimento, entonces a lo mejor no te cae bien el pollo del restaurante de aquí al lado, siempre que vas te enfermas y sucede lo mismo con este tipo de bebidas. Entonces, si el mejor vino es el que te gusta y el que va de acuerdo a lo que tú quieres vivir, porque sí me ha tocado encontrar estos vinos de 1960 que dices, oye, como que no me Muy fuerte. encantó, o ya estaba muy pasado, y es un poco complejo decirte, es que esos eran los mejores vinos, porque esos fueron los mejores enólogos de los mejores países, ya no existe tal cual, pero sí encontrar la uva que te gusta, del país que te guste, en el momento en el que te guste, también es una cosa bien importante, hay vinos que no te va a gustar su sabor por la propia compañía con la que estabas. O sea, sí es O sea, la un... persona, la gente con la que estaba me Sí, cayó mal y ese correcto. vino a lo mejor lo asocio. Exactamente. A nosotros nos pasa, o sea, llegas tú de repente a alguna reunión, algún compromiso de trabajo con una botella que a ti te gustó mucho y está la tía Karen que no le gusta el vino Sí, y güey. empieza de que no, es que a mí no me gustó, es que está muy fuerte, es que no sé qué. Y toda la tarde, Te arruina la experiencia. exactamente, entonces para ti fue como de, híjole, no me encantó, y ya tu experiencia es distinta. Y hay otros vinos que dices, oye, me lo tomé con mis amigos después de cerrar una super mega venta en el día tal, en un momento en el que no me lo esperaba y eso te hizo que la etiqueta fuera otro tipo de concepto para ti. Ok. Pues también es muy importante considerarlo, que si entran esos factores, entonces yo lo único que sí invito con esta famosa frase es simplemente analiza lo que a ti te gusta y no necesariamente que el de enfrente esté equivocado, porque de repente entre sommeliers sí se pone muy necio, así como que no, es que no mencionaste, Roberto, el Romané Conti 1983 entre los mejores vinos del mundo.
Pues no, porque a lo mejor no es una experiencia que a ti te vaya a gustar, porque no eres de ese tipo de vinos. Eso no necesito como Ya. ponerlo ahí, ¿no? Pero si eres Entonces, sommelier ya. yo sí, sí, Ok. sí, sí, y muy certificado, me gusta mucho la parte del vino, que creo que mi esposa dice que ya Eso es estuvo lo que te iba a suave. preguntar, güey, Sí. ¿cómo es una certificación? Porque, pues, obviamente uno relacionas el Ujú, vino, cualquier alcohol con la fiesta, güey, con una correcto. reunión. En una certificación creo que lo padre son dos cosas. Está la parte académica, que sí es medio compleja. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo pues hay más de 80 países que producen vino. Entonces, ya de ahí es medio complicado y hay uvas que son muy autóctonas de ciertas regiones, entonces el meterte y el certificarte es medio complejo. Entonces, en esta parte académica lo que sí vas a ver es denominaciones de origen, las instrucciones, cómo empezaron, historias, qué uva se da más, por qué no, por ejemplo, el Malbec, que todo el mundo lo Ujú. asocia con Argentina, pero el Malbec es una uva francesa que por Ok. una plaga llegó a Sudamérica, se dio increíblemente bien, como también lo hizo el Carmenere en Chile, que esas dos las acabo de cruzar y me van a crucificar, pero sí es muy importante entender de dónde viene, que eso te lo da una certificación, y finalmente, ahora sí, descubrir los tipos de vino que se dan en cada país, o sea, que eso es lo que sí te enseña una certificación. Pueden ser desde muy cortas hasta muy largas. Acabo de terminar hace un par de semanas una certificación de vino mexicano, que dirías, pues por trabajar en una vinícola mexicana ya le sabes, pero no, México tiene 17 estados productores de vino. Ok. Entonces, pues no es lo mismo el vino de Aguascalientes que el de Coahuila, que lo que está haciendo Chihuahua, que lo que está haciendo Baja California. Y eso hace bien interesante todo el mundo del Aunque vino. sea la misma uva, ¿no? O sea, Aunque el sea la clima misma lo va a uva. cambiar todo. Clima, altura, exposición al sol, el propio enólogo, porque al final de cuentas pongo mucho el ejemplo, no sabe el cereal igual cuando te lo haces tú a cuando lo prepara tu pareja. O sea, Ya. a pesar de que son los mismos ingredientes, leche, cereal, si le puso más leche, ya le cambió el sabor a la receta que tú estabas acostumbrado. Y es lo mismo con el enólogo. Entonces, a pesar de que es la misma uva, puede llevar distintos procesos y eso hace que... Y si son pues, varios enólogos en un viñedo, es o sea, una correcto. botella va a saber distinta. Muy distinta, porque si te das cuenta, ya en las grandes vinícolas productoras de España, que de repente tienen entre 6 y 7 Ajá. enólogos, o sea, hay un enólogo principal y un equipo que le reporta a él, pues también hay enólogos que dicen, oye, yo considero que este año debemos hacer esto. Y eso lo que hace, pues, es darle un toque totalmente distinto. Entonces, sí esta parte de estudiar sí es importante, pero también digo yo que es muy importante la hora copa, porque creo que el sommelier del libro es muy aburrido y es muy estricto, y la hora copa te enseña muchas cosas como lo que decíamos ahorita, el maridaje con melón y jamón serrano. Eso no te lo van a poner en un libro, o sea, no viene ninguna Ya. literatura que te recomendamos esto. Entonces, Pero con jamón serrano sí es muy común. Con sí, sí, melón sí, nunca. con melón no Con quesos es, también. ¿Por qué con quesos? porque la parte grasosa de un queso, dependiendo y los matices que tienen, también hacen cierto tipo de contrastes con el vino. ¿A qué me refiero con contrastes? A que muchas veces, si un alimento es, vamos a pensar en jamón serrano. Jamón serrano por naturaleza es especiado, es grasoso Ujú. y al mismo tiempo tiene una nota como salina Ajá. por el tipo de conservación que tiene. Entonces, dependiendo de la región, porque hay muchas regiones que producen jamones y la alimentación que tenga el animal, pues puedes encontrar más especies, menos especies y muchas otras cosas. Entonces hay vinos que tú puedes decir, oye, me encanta el merlot, a mí el merlot con jamón serrano, pues le quita toda la sal, la especia de la carne sabe súper rico y me permite repetir una, dos, tres veces y eso es lo que lo hace padre. Y al contrario, dices, oye, ahora vamos a probarlo con vino blanco y en el vino blanco no manches. Este vino le agregó una nota de limón que hizo que el jamón serrano se sintiera como una botana de domingo para ver un partido de Ya. fútbol. O sea, cambia la experiencia a pesar de que es el mismo alimento. Entonces, es donde los quesos, la charcutería son muy comunes para hacer maridajes y también son no-brainers, no le tienes que meter mucho coco, ¿no? Lo relaciono, güey, con lo que me estás diciendo, como con las pedas de prepa, güey, cuando vas empezando, que Sí. pues, no sé, güey, haces el agua loca con así, con el Tonayán, güey, y Tang, pero que en el vino, güey, no era muy permitido, o sea, Ajá.
Y realmente cuando hacías eso en la facultad, pues aprendes de que no, sabes que Esto con esto no. esto con esto no Sí. va, esto con esto sí. Y sí, güey, el vino lo tomas por lo general en todas las reuniones con la tabla de quesos, jamón, vino y carne. Y ahora es una cosa que también hemos mucho, con parte de mi trabajo, pues es capacitar fuerzas de ventas. Y es mucho lo que les decimos. O sea, también yo considero que el vino es la única bebida que puede jugar en los 3 tiempos de comida de una mesa. O sea, puede jugar con Ah, la ya. entrada, con el plato fuerte y definitivamente con el postre. Y antes hablarte de, no, ¿cómo le estás poniendo este postre, este vino tan caro? Hoy es una cosa muy básica y también es una realidad. La economía de México ya no te permite no acabarte una botella de vino que tú hayas dicho, oye, me costó 2,000 pesos en el restaurante y dejé la mitad porque ya habíamos pasado el postre y ya no se antojaba el vino. Pues mejor que el mesero te haga una sugerencia de un platillo que pueda ir con el vino que tienes y pues cierras una pinza que es muy padre. O sea, sí, sí es una experiencia 360 y al final también te quedas tú contento porque en el restaurante no te robaron y al mismo tiempo tú también dices, oye, como que yo no había pensado que este vino pudiera ir con chocolates. O O sea que, pudiera. por ejemplo, este está muy bueno, güey. ¿Qué le pondrías de postre? Mi maridaje favorito, sobre todo con ese vino, es o carne y si fuera postre tiene que ser pastel de chocolate de Costco, que Ok. es una locura. La gente me ve feo cuando lo menciona así como que, "Ay, Roberto, ¿de qué estás hablando?" Pero una vez que lo pruebas ya no hay vuelta atrás. Entonces, sí es bien importante también el ver cómo juega eso y sobre todo también en un país como México que somos productores de cacao. Sí. Entonces, tenemos muchos tipos de chocolates, amargos, sin amargos. Me tocó probar recientemente un chocolate con orégano que decías, ay, cabrón, ¿Con orégano? con orégano. Pues, Entonces se me dices, hace como menudo, güey. O sea, sí. ajá, como complejón, pero está súper rico. Entonces dices, oye, pues ahí puedo utilizar un vino tipo un Cabernet Franc que tiene una parte herbácea. Entonces esta parte herbácea del chocolate ya tiene un maridaje y aparte la grasita juega. Entonces es bien como divertido empezar a encontrar postres que van con lo que tenemos en la mesa y lo que estamos compartiendo con nuestros invitados. Y también es padre, yo repito, te pongo un escenario bien sencillo y es, vas a comer con tu pareja y un par de amigos. Ajá. Usualmente digo yo que yo no soy el que controla lo que se va a tomar, lo toma muchas veces la pareja de alguien, es quien Sí. toma la decisión de, va a ser este vino. Perfecto. Pero estando ahí, dices, oye, no sé, pedimos 1, 2 botellas. Y si eres medio picky con el dinero, dices, güey, yo no quiero que vaya a quedar vino ahí, que no lo vayamos a acabar, porque el restaurante como quiera te lo cobra. Pero te lo puedes llevar, ¿no? No, claro, pero pues Ya no te también sabe como que igual, no güey. es lo Sí. mismo y luego dices, ay, sí, me lo tomo mañana y Ya sabe pasan muchos feo. factores. Entonces, digo yo, oye, pues si ya tenemos ahí, si ya estoy viendo que la gente está batallando, pues también es labor del mesero o del asesor de sugerirnos algo que pueda ir ahí. Y también nosotros podemos preguntar, que también es una cosa bien importante. Hoy los meseros, al menos en Monterrey, cada Sí, vez tienen saben. más conocimiento de vino. Se me antojó Algunos más vino, inclusive güey. te debaten y entre todo el asunto es que ellos mismos hacen sus propios maridajes de que, oiga, pues Roberto vino ayer, me dijo que iba con esto, pero a mí me gusta un chorro con este otro postre. Y O es sea, tú donde vas al también, restaurante y ves el menú y les sí. dices, sugiero que lo Siempre pongan. que tenemos esas capacitaciones, sí es una parte muy importante de hacerle sugerencias de maridaje a ellos. ¿Por qué? Porque en el rush del servicio, el mesero, que es una cosa, digo, yo fui mesero y es horrible cuando tienes el restaurante lleno, tienes muchas cosas que estás haciendo y aparte un cliente te dice, oye, pero si vamos a pedir esta etiqueta, ¿qué nos recomiendas? Y tú ponerte a pensar de que, es que esto, pero ya si el sommelier o la marca te hace algunas sugerencias, pues tienes fresco ¿sabes qué? Vino la marca, me dijo esto, y pues es lo que yo recomiendo, ¿verdad? También son esas cositas donde pues el mesero busca no quebrarse mucho la cabeza porque son momentos complicados, ¿no? Son minutos que importan. Entonces, sí lo puedes hacer, sí puedes pedir en un restaurante. Ojo, si vas a alguna taquería muy de barrio y le Sí, dices, pues, oiga, voy a cenar con tal etiqueta que me recomiendan, muy pues, probablemente te digan que agarres ¿qué tus estás llaves y te haciendo, güey? vayas. Sí. Ajá. Entonces, Deja, me sirvo sí, más, güey. adelante. ¿Cómo es eso? O sea, tú vas a un restaurante y Ajá. te dicen,
pues prueba nuestro menú y ya tú lo vas agarrando con tu producto. Como... No, sí en una parte, pero también hay otro tipo de cosas. Lo que funciona mucho también entender en esta parte de ser sommelier es, ya más o menos tienes una noción en las uvas que están en esta etiqueta, pues tienen este tipo de sabores y le irían bien este tipo de alimentos. Entonces creo que al menos cuando vamos mi esposa y yo, la idea es empezamos al revés. Empiezo por la comida. ¿Qué me Ok, gustaría y con qué vino me gustaría? Porque también es medio complejo que toda la experiencia la vayas a basar en el vino. Porque no te dejas o te cierras la posibilidad de que cualquier restaurante te pueda sorprender. ¿A qué me refiero con esto? A que si vas mañana a Botanero Moritas, por decirte una cosa, y te dicen, oye, el especial del día de hoy es el taco de camarón con la costra de queso y no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero tú dices, híjole, es que pedimos vino tinto, ya. ya no puedo comerme ese taco. Entonces también te pierdes la parte rica de comer porque tú te cierras ahí. Sí, estás cuadrado a que no va con el Exactamente. vino. Entonces prefiero empezar al revés y ya decir, oye, ¿sabes qué? Esto me gustaría con Sauvignon Blanc o me gustaría probarlo con un vino rosado o inclusive que es una locura, pero mole, probarlo con vino espumoso, Ok. también es una cosa bien importante pues ahora sí que si eres mexicano y no te gusta comer en nuestro país es medio complejo y si armar la experiencia al revés, pues también permite que luzca mucho el restaurante y eso está padre, porque si no, solamente vas a lucir el vino y muchas Ya. veces el vino, en la mayoría de los casos, puede llegarle hasta ganar a la comida y pues creo que hay muchos restaurantes que sí le están echando mucho esmero como para que la cocina luzca, ¿no? Pero el vino está hecho para comida o para convivir, como que. El vino, por historia, o sea, en la literatura, es la bebida, fue un regalo de los dioses, por así Ajá. decirlo. Hay distintos dioses en Dionisio, ajá, sí. Sí, toda ¿no es esta ese? parte está como muy amplia, pero una de las cosas más importantes es que era para convivir. Al Ok. final de cuentas es una bebida que nos ayuda a convivir y que sí genera, con lo que platicábamos al principio de nuestra conversación, hay vinos que te generan conversación de películas y hay vinos que generan conversaciones de vamos a cerrar un trato de 35 millones de pesos. O Ya. sea, sí hay ese Quiero de tipo de esos. experiencias. Yo también. Entonces, si el encontrar el vino que va, pues también es una parte padre porque tú puedes ir descubriendo, vaya, si viene mañana el cliente tal de Ciudad de México y quiero cerrar esto con él, va esta etiqueta. Si mañana vienen los primos de mi esposa a Monterrey, vamos a cenar con esta otra etiqueta porque vamos a necesitar 2 o 3 cajas de ese vino. Entonces, pues la experiencia es distinta y siempre, que eso es una cosa real, el vino, si tú estás en casa jugando al Xbox o lo que tú quieras y te tomas una copa de vino tú solo, como que Algo falta. ajá, no recibes la misma Sí. energía. Sirve como relajante, sí, pero no es lo mismo a que voltees con la persona de al lado y digas, híjole, ya lo probaste. O sea, Ya. la conversación es muy distinta. Nunca lo había pensado así, sí, güey. Pues en la casa a veces abro una cheve o incluso Sí. hasta un whisky, tequila, pero vino no. Como que el vino sí es mucho de reuniones. Y pensémoslo así, que también esa es una cosa que le comparto mucho a las tripulaciones, a las fuerzas de venta. A ver, esta botella te la puedes acabar tú por naturaleza solo sin ningún problema. Te Te va vas a a poner tocar, un pedón, güey. ajá, la cabeza al día Sí. siguiente no la aguantas. Pero, y te va a tomar un par de horas. Pero está más diseñada para que la puedas compartir. Una cerveza no. Viene en una Ajá. botella, dividirla en 2 vasos, pues deja en realidad a los dos los deja con media parte de absolutamente nada. Entonces es más una bebida para ti. El martini también, por la medida que trae, es una bebida para ti. Pero si ya hablas de, oye, vamos a consumir un vino, un destilado, ya en una botella, pues definitivamente sí, no es algo que quisieras hacer solo. Y otra cosa es, o no sé si tenga que ver, güey, pero por ejemplo, pues un mezcal, un tequila, yo Ujú. lo he servido y lo guardo y sabe igual, güey. Un Es vino tú lo correcto. guardas y ya no sabe igual. Sí, porque está esa parte de la diferencia entre la destilación y la fermentación, que pues sí, la fermentación es lo que puede suceder en tu refri cualquier día de esta semana. Dejaste el tomate aventado en el cajón de abajo 2, 3 semanas y de repente tiene hongo. Ahí está empezando a haber una fermentación chiquita si tú quieres,
Pero en el destilado no. A la hora de hacer un destilado, pues estás eliminando impurezas y estás perfeccionando al final de cuentas la bebida como para dejarla en el largo plazo. Por estos famosos whiskies de 60 años que existen. O sea, imagínate poder añejar eso, pues es un poquito distinto de con el vino. Que al final de cuentas hoy estamos buscando formas de hacerlo más lejos. Hace 2 meses se llevaron unas cajas de vino al espacio, como ver, simplemente estudiar cómo funcionaría su evolución allá. O sea, con otro tipo de climas y muchas otras cosas. Dicen que hay diferencias, hasta no verlo y Tendrías que ir al probarlo. espacio, güey. Ajá, no lo voy a creer. Pero estamos experimentando con otro tipo de técnicas y eso es lo que también es un poco más complejo versus el destilado. Y bueno, la parte de la graduación alcohólica, que si tomarte un vino de 12 grados de alcohol versus un mezcal de 49, pues creo que el momento de consumo es muy distinto. Y ahorita dijiste la cruda, güey, ¿por qué? Yo creo que mis peores crudas han sido con vino, güey, ¿por qué? Mira, voy a poner un poco técnico Ah, no y hay esto lo pedo, no hay pueden, pedo. lo pueden soportar con ChatGPT, pero bueno, imaginemos que esta es tu vena. Ajá. Tu vena hace un proceso que es la transmisión, principalmente la transmisión de oxígeno al resto del cuerpo, que pues para eso es el bombeo del corazón, ¿no? Que todo se mueva, todo esté oxigenado y todo. Cuando tú ingresas alcohol al sistema, tu proceso se divide en dos partes exactas. La parte de pasar oxígeno y la parte de purificar el alcohol, que es muy lento. O sea, por eso también empieza a haber complicaciones. A mayor alcohol hay menos oxígeno y pasa el famoso blackout, la cruda que no aguantas porque estás deshidratado, porque no hay el suficiente nutriente vaya pasando por el torrente sanguíneo. Y finalmente, si con el vino, que hay vinos que si tienen un poco, que se elaboran con algo, una parte de azúcar, lo que le decimos azúcar residual, que son vinos ya con un poquito más de notas dulces. Entonces divides ese proceso en tres partes. La primera parte, oxígeno, que es lo más importante, la purificación del alcohol y finalmente el azúcar en sangre. Entonces es un proceso que tu cuerpo dice, no sé qué hacer primero. O sea, están pasando muchas cosas al mismo tiempo, me siento mal. Y a diferencia de con el destilado, que existen los famosos brebajes mágicos que si le pones mimosas y hay gente que me dice que no, vodka y hay jugo de naranja te enderezan al día siguiente, en el vino no es tan fácil, por lo mismo. Porque es el que más Tienes, azúcar tiene, ¿no? porque Los otros. pudiera tener un poquito más azúcar que en el resto de las bebidas y eso pues, lo hace medio complicado. Pero no lleva, o sea, no lleva ningún químico adicional No, para no, hacer no. el vino, es la pura uva y la fermentación El que va vino bien haciendo. elaborado no debería de llevar ningún tipo de químico adicional que pudiera complicar esta parte. Si hay vinos, porque también pudiera encontrarse alguien en los comentarios y decir, si hay vinos que tienen químicos adicionales, sí, sí pasa. Si está muy bien elaborado, no los necesita. Ok. O Entonces, sea, un buen vino no necesita eso. correcto. Y entonces, estos vinos dulces, güey, digo, no quiero decir marcas, pero Sí. tengo el Cuatro Soles, güey, es el único que se me ocurre que es así dulce, te Ajá. daría más crudas por lo que estás También diciendo. depende del consumo, que esa es una cosa que en México no tenemos mesura, Ok. porque como que lo agarramos de tarea. Si abro alguna bebida desde una cerveza, o sea, vas al supermercado, compras un 6 de cervezas y dices, me tengo Es que una acabar tarea. todas hoy. Nadie te dijo que lo hicieras, pero lo tomamos de esa forma. Lo mismo sucede en el resto de las bebidas. Entonces, hay una receta, o bueno, lo que establece la COFEPRIS y algunos otros organismos aquí en México es que por cada copa de vino que tú te tomes, te debes de tomar la misma cantidad de agua y se recomienda una copa de vino por hora. O Ok. sea, imagínate una copa de vino por hora. En México no va a No, no va a suceder. suceder, güey. No. Nunca lo vamos a hacer. En el destilado es peor, porque la copa es más chiquita, porque tiene menos líquido. Entonces dices, bueno, no pasa nada si me tomé 3 tequilas en una hora. O sea, O sea, igual y, te vas a poner un pedón. y la parte del agua la dejamos de fuera. Entonces no te estás hidratando, vas mucho al baño, el cuerpo se empieza a deshidratar y empiezan a suceder cosas muy complejas. Por otro lado, que este es un experimento científico realizado por mi persona, me toca juntarme con unos amigos que son amantes del vino hace un par de semanas y éramos 11 personas y eran como 20 botellas de vino, o sea, una cantidad sustancial. Y yo ese día, porque estaba haciendo mucho calor aquí en Monterrey, no dejé de tomar suero. Traía unos sueros de sobre, vaso con agua, suero, vaso con agua, suero.
O sea, toda la noche estuve tomando sueros. A pesar de que sí la cantidad de alcohol fue mucha para lo que, o sea, para cada persona, al día siguiente me levanté como si no ¿Así? hubiera pasado nada. Y hubo otras personas de ese mismo grupo que me decían, es que no aguanto la cabeza, me duelen hasta los pies. Y tú, la peor cruda de tu vida, o sea, los dos extremos del cuerpo. Entonces, sí la recomendación es, tiene que haber una mesura de tu parte, y digo de tu parte porque de repente lo queremos imponer con gente en la mesa en la que te encuentres de que, ah, ya, suéltame las llaves. Pero la mesura empieza contigo. Si tú eres mesurado, pues también el alcohol te dura más. Y es también donde dices, ah, caray, me senté con Baizabal y resulta ser que nos acabamos una botella de vino en 3 horas. Ya. No, entonces dura mucho el vino. Pues no, es que fue más espaciado todo, ¿no? Entonces, sí es una cosa que recomendamos muchísimo, que haya una mesura a este famoso consumo responsable. Pero entonces es estarte hidratando, güey, Ajá, porque... Pero bueno, imagínate ahorita, güey, tomas una copa, un vaso, pues vas sí. a estar yendo al baño cada 10 minutos. Es correcto, pero si lo piensas en el largo plazo, creo que es muchísimo más Sí, prefiero agradable eso que que una al día cruda. siguiente tener una cruda y vas a ver clientes o a lo mejor vas a ver a tu familia, tienes algún evento importante y el no estar lúcido creo que es algo bien complejo, porque aparte ni manejas bien. No, ni Entonces, piensas bien. vas en el tráfico y todo te molesta, se suman muchas cosas. Entonces creo que hacer ese pequeño sacrificio de tomar más agua mientras estás consumiendo alcohol, creo que pues, es un buen balance y te quita Oye, mucho problema. y como certificaciones como sommeliers, todavía te pones pedo, güey, ya no, o ya... No, porque el deber ser, o sea, la parte que nadie ve es que al momento de que tú haces una certificación no estás tomándote las copas, o sea, está el famoso proceso de escupirlo, y eso es tú tienes tu escupidera a la hora que tú estás haciendo alguna certificación, tienes muchas copas y tienes una escupidera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pruebas, degustas, escupes, enjuagas paladar y continúas con lo que sigue. Porque, a ver, la primera certificación que yo tomé que es lo que le llaman WST, que Ajá. es la Wine Spirits Education Trust, y hay personas en Monterrey que están certificados para dar varios niveles y complejidades. No recuerdo yo, puede ser una mentira, pero en 3 días probamos más de 100 vinos. Ok. Entonces es una cosa, imagínate tomar y empiezas a las 9 de la mañana y terminábamos a las 6 de la tarde la certificación. Entonces no todo, gran parte de eso era parte teórica, pero la parte de la degustación sí es donde se complica porque dices, oye, es que este vino me encantó, déjame volverlo a probar y dices, no, espérame porque todavía me Faltan faltan dos, 99. ajá, o sea, me faltan 2 rondas de vino. Y en los concursos de vino, los más importantes del mundo, los jueces en un lapso de 4 días proban un poquito más de 350 etiquetas por persona. Entonces, imagínate tomar esa cantidad de alcohol, o sea, estás hablando de 80 copas más o menos al día. Pues sí es medio complejo. Pero, o sea, no se lo toman ninguno. Todo el tiempo tienes que estar escupiendo, lo cual también es medio complejo porque pues, el paladar se satura y ya un momento en el que dices es que ya no quiero seguir, pero te falta el 70% del día o el 50% dependiendo de dónde te vayas encontrando. Entonces sí es muy importante entenderlo, que es la parte que no es romántica de una certificación de vino, que no todo el tiempo estás tomando. Estás probando, sí, porque tienes que hacerlo, pero la parte de escupir, de no engullir el vino, pues es bien importante. Es mucho amor al arte, güey. Realmente tiene Exacto. que ser gente que le guste. Exacto. Y es donde también, por ejemplo, los grandes festivales de vino que se llevan a cabo en Monterrey, es donde tú también dices, oye, sírveme, sí, le tomé un sorbo, o le puedes decir a la vinícola, sírveme muy poco, como nada más para probarlo. Y te das cuenta que en la propia degustación, muchas veces no te tomaste ni las 3 copas de vino. Entonces saliste entero y probaste gran cantidad de vinos de todas partes. Pero también aquí la gente lo agarramos de tarea. De que, Pero entonces oye, un festival, güey, es para conocer cuál te ujú, gusta, correcto. llevarte 2, 3 botellas y Sí, probarlas después en tu casa, no para irte a exactamente. mamar ahí, No, que no, es lo no. que, Y la lo que gente hacemos todos. la gente lo hace acá como si fuera una tarea de que no, pues ya llegué, ya pagué, Sí, ya pagué voy mi a boleto. degustar. O sea, le voy a sacar el 100% de provecho a mi boleto.
Dices, "Ah, caray, tampoco te tienes que ir a rastras, o sea, no pasa nada si no sales en malas condiciones. Y muchas Mi veces, dinero peso por peso no ajá, está rindiendo. gran parte de lo que llevamos nosotros a los festivales o a estos eventos son etiquetas que vas a encontrar en Monterrey. Entonces también no va a pasar nada si tú te acercas a Montesanic en un festival y le dices, oye, quiero probar el vino tinto que estaban platicando Oizabal y Roberto y nada más probarlo y dime si lo encuentro en tal tienda especializada. Perfecto, sí. Entonces también esa es una cosa que la gente de repente se le olvida. Y la cosa que sí más recomiendo es en tus notas del celular toma nombre de qué etiquetas te gustaron, porque también piensas que porque, no necesito probarlo más para recordarlo mañana. Entre la cruda y No, todos tus problemas del día, se te va a no vas a olvidar, güey. recordar nada. Entonces apunta lo que sí te gustó. Vale la pena tener esa bitácora. Y hoy, y tengo un amigo que está haciendo esto, él está llevando su bitácora en ChatGPT. O Ok. sea, le manda la Y te etiqueta da sugerencias, y te da ChatGPT. sugerencias y te dice, entonces ya él lo que está haciendo es decirle, oye, ¿te acuerdas de aquel vino francés? Creo que recuerdo la añada, era 1999. ¿Te acuerdas cuándo lo probé? Entonces ya le responde, sí, el jueves 15 de agosto y bla, bla, bla. Y eso también te hace una experiencia un poquito más, Con efectiva, ¿no? ChatGPT, güey, nunca se me había ocurrido. Sí, Y lo has tratado tú, o sea, te da sugerencias de que te sí en aconsejo algunas que cosas. lo acompañes con esa cosa o algo. Sí en algunas cosas, sobre todo de países en los que no soy tan yo adepto de tomar. Por ejemplo, vinos de Líbano, que sí he Ok. probado vinos de esos países, pero no es que los pruebes cada semana. Vinos de Sudáfrica, por ejemplo, que dices, oye, pues estas uvas que son extrañas, ¿qué le pongo? O sea, como que sí por darme una idea, pero también no creas que es lo más acertado. ¿Por qué? No. Porque una parte es lo que viene en la ficha técnica de un vino y otra totalmente diferente es la que tú, Vaisabal, te vas a encontrar a la hora de que lo pruebes. Y hay cosas tan locas como decir, oye, este vino particularmente se me antojó con pimiento morrón verde. Entonces, pues sí es medio complicado y no le cargo mucho la mano a ChatGPT justamente por lo mismo, pero no descarto que la gente lo haga. O sea, sí es una buena recomendación. También hay un sommelier aquí en Monterrey que él dice no ser sommelier, pero sí tiene mucho conocimiento de ello, que tiene una herramienta que se llama OneGPT. Es un chat donde tú escribes, oye, voy a cenar pizza con champiñones y pimientos morrones, ¿qué vino me sugieres? Y al revés, tú le pasas la comida y Ya. te contesta con la etiqueta y el dónde encontrarlo, los precios sugeridos. Entonces también está padre la inversa, ¿no? Pero es una aplicación exclusiva para vinos. Está en WhatsApp, Ok. justamente. Está como WineGPT. También Wine. Wine de vino. Ajá. Y está padre, te digo, porque pues también funciona mucho a la inversa. O sea, el pensar lo que te decía, la comida y qué vino le pongo también es bien importante. Entonces, sí está padre el usar la tecnología para esto que decíamos. O sea, si tú quieres para hacer una bitácora de tus botellas o bien para tener tú una mejor información, también es válida. Yo sí como sommelier, para mí lo que se me complica es decir, si voy a presentárselo a un cliente y me quiero basar en las notas de ChatGPT, de repente te puedes encontrar con Sí, una sorpresa que no está tan padre. tienes que probarlo tú, o Sí, sea, algo que no va a ir bien. Creo que exactamente. Checo fue uno, me invitó a comer, güey, hace Sí. mucho. Y no me acuerdo ni, creo que fui por negocios, güey, pero agarré un pedón porque el vato me dijo, no, mira, pues este corte y prueba este vino. Y luego, ¿qué, Sí. qué te tomas del postre? No me acuerdo. Y bueno, tráele un carajillo y ahora tráele no sé qué. Sí, Pues Sergio sí, es muy bueno para eso. Yo creo que, pues vaya, gran parte del por qué estoy metido en el mundo del vino es por culpa de él. Pero sí es muy padre estar del otro lado de la mesa y ver que esas sugerencias que tú estás no, haciendo a la estaba gente buenísimo, güey. le convencen muchísimo. Porque también esa es la labor del sommelier. En realidad no es nada más, mire, tengo este vino carísimo, lo hacemos en el Valle de Guadalupe y es excelente y tiene mucha medalla. Eso lo puede hacer ChatGPT. Pero el que de verdad te diga, oye, no le pongas esto, sí ponle esto, no lo sirvas con esto. También me tocaba platicarlo con meseros de que, oye, te escuché el otro día, este vino lo estabas recomendándoselo a una señora con camarones al ajillo extra picantes. O sea,
no va. Es que a mí me gusta mucho, sí, sí, pero no va. Porque viste la cara de la señora, sí, no le gustó. Pues a Ya. ti te gusta, o sea, pero también hay que quitarle la parte romántica de que no porque un maridaje a ti te guste quiere decir que es lo más indicado para tus invitados. Entonces, si el ver eso ¿Y cómo te das cuenta de eso? O sea, pues si a mí me gustó esto con algo, ¿cómo sé que a la demás gente no le va a gustar? es un proceso como todas las ventas, y yo creo que aquí es la parte más importante. Todo está basado en preguntas. Número uno, ¿qué te gusta comer? Número dos, ¿cómo te gusta el vino? No me, oye, ¿sabes qué? Voy empezando a tomar vino. Ok, entonces ya me dijiste qué quieres comer o ya te puedo sugerir algo. Sobre eso te sugiero algunos vinos que considero que van de acuerdo al perfil. Pero si el asumir muchas veces, que aquí es donde está la parte padre, y esto me lo hizo un mesero hace un par de años en Arboleda y me encantó. Realmente la frase la hice mía gracias a él. Me dice, ¿cómo estamos para llegar al postre? ¿Me permiten hacerle sugerencias? Porque vino, veo que todavía nos queda mucho vino. Y yo, güey, qué buena frase. O sea, no fue, ¿cómo ven si les traigo el pastel de coco triple capa y son dos personas? O sea, esa rebanada es para seis, pero pues, ustedes son dos. Entonces, es una venta muy padre el que te diga, oye, veo que tenemos espacio, todavía hay vino y hay espacio para el postre. ¿Cómo ven? Les hago una sugerencia. Sí, bueno, a mí este vino me gusta con esto. ¿Les gustaría probarlo o quieren que les haga otra sugerencia? Entonces también esa parte es siempre ir de la mano con el invitado. Que te guste, que no te guste y sobre eso sugerir. Que era lo que te decía, si le sugieres un vino como este, con camarones al ajillo picosos, la No. sensación es horrible en la boca, entonces pues ya no quiere regresar. Y hay ese forcejeo donde dices, está esa pregunta tras bambalina que todos nos lo hacemos de que, híjole, como que este antojo lo pude haber gastado en algo mejor Ya. y me hubiera ido más padre, o hubiera ido a otro restaurante, o hubiera probado otro vino. Y esos hubieras a mí no me encantan. Creo que O sea, a lo sí, mejor el platillo estaba bueno y el vino estaba bueno, solo pues exactamente. no combinado. Exactamente. Entonces, si es preguntar como en todas las ventas, tú lo sabes, no le vendes el mismo producto a todas las Sí. personas porque no son las mismas necesidades ni los mismos gustos, ¿no? Entonces, vas brindando lo que realmente se necesita para la persona. Mamalón, güey. Oye, y ya para ir cerrando, ¿dónde los pueden encontrar, güey? ¿Cómo está? En Monterrey estamos ahora sí que en casi todas las tiendas, desde los supermercados más grandes hasta Vinoteca Castellana, nos encuentran en este apartado. Y sí es raro el vino que no encuentres de nosotros. Sí tenemos algunas etiquetas que son como más de venta en línea. ¿Por qué? Porque es muy poquita la producción como para ponerla en una tienda. Ok. Pero son casos muy particulares. No te puedo decir. Precios de una botella, ¿cuánto? Tenemos vinos desde los 320 pesos hasta los 2020 pesos. O sea, sí hay ese apartado que te ¿Qué hace mencioné. esa diferencia, güey? ¿Qué hace la diferencia? Lo que discutíamos al principio, si tenemos guarda en barrica, si tenemos una crianza más larga, por ejemplo, pues al final de cuentas es medio complicado y pues sí se lo tienes que traducir al precio. Porque el tenerlo yo parado en mi bodega, pues también es algo Sí. que cuesta, o sea, me cuesta la electricidad, me cuesta el mantenimiento, me cuesta la persona que se hace responsable de todo esto, entonces, pues sí se tiene que traducir. No quiere decir que, ojo ahí, que un vino que sea muy caro quiere decir que va a ser mejor, porque A lo también mejor no te gusta, güey. ajá, me he encontrado con sorpresas y la gente lo asocia de que no, es que pagué 6,000 pesos en la tienda por esta botella y no me gustó. Híjole, pero ¿eres tú ese tipo de bebidas o te gusta más la cerveza? No, pues es que sí lo compré porque mi compadre Baizabal me dijo que era, El mejor vino. ajá, el mejor vino. Y bueno, ¿y qué tomas normalmente? No, pues es que no tomo vino, tomo Jägermeister. Tú, caray. O sea, sí está el contraste, pues hace mucho, pero la verdad, nosotros como vinícola sí tenemos, creo que un buen rango de precios y volvemos a lo mismo para todos los tipos de mercado que hay. Sí, güey, siento que el vino es de los pocos o es como mucho de pasión, güey, Ujú. porque cuando iba a viñedos me acuerdo que un viñedo no produce durante 10 años, ¿no? O sea, le tienes que Sí. meter, ¿cuántos? 10 años para que dé Más o la menos, primera. dependiendo el clima, la zona pues tu propio terreno, que esa es la parte complicada, pueden pasar entre 5, 7 y hay viñedos que hasta 10 años. E inclusive, y esto lo acabo de ver recientemente justamente con Checo, Ujú. nos llevó a un viñedo pequeño en Parras.
Y el dueño, o sea, pues, lo tiene más como hobby, o sea, fue un... Yo siempre había querido tener mi propio vino y pues creo que tenía el espacio en este terreno para hacerlo. Por una mala poda que le hicieron a sus plantas, este año no produjo una sola uva. Ok. Entonces, imagínate ese riesgo, pues claro que se lo tienes que traducir al precio. Entonces, son cosas que sí... Una cosa que siempre voy a recomendarle a cualquier persona en México es, si tú quieres vivir del vino, tienes que tener otro tipo de negocios Tienes que tener primero. mucho dinero antes, ¿no? O Sí, sea, la gente lo porque, pone por gusto. exactamente, porque al final de cuentas también una cosa muy complicada es, pues imagínate tener un negocio que no te va a producir 7 años, un solo peso, pero nada Y de le vas a nada. meter. Y le tienes que meter, y si tú no le pagas al ingeniero agrónomo, pues el día de mañana Sí, le sí. da una plaga a esto y todo el viñedo vuelve a empezar. Entonces, si es medio complicado empezar por ahí, siempre, repito, recomiendo que, o sea, que el vino sea tu hobby y ya después de tiempo empieces a vivir de él. Siento que sería como un negocio para heredar, güey. O sea, porque a Sí. lo mejor tú lo haces Ujú. y no vives tanto de él, pero Correcto. tus hijos y tus nietos sí podrían Sí. vivir. No, y es una cuestión también muy padre en México y debo de decirlo, recordemos que México es la cuna, más específicamente Coahuila es la cuna del vino en América. ¿Ah, sí? Se habla mucho de tradición, pero mucho, mucho de tradición. O sea, hay viñedos que han pasado de generaciones entre generaciones. Nosotros como Monte Chanic, por ejemplo, es un proyecto que empezaron 5 amigos. Hoy de esos 5 amigos, en realidad ya casi están al frente de todo, o sea, al frente del negocio los hijos de sus 5 amigos, porque pues cosas de la vida. Y al final de cuentas es muy padre ver lo que esa nueva generación hace con ese detalle. Al menos nosotros yo lo veo con Hans, nuestro director. O sea, su papá fue quien inicia todo este proyecto, pero Hans, la parte de tecnología, más de la mano de Oscar, nuestro enólogo, ha hecho unas cosas increíbles estos últimos 5 años y creo que sí, sí está, creo, al menos yo lo pienso y digo, creo que estaría padre heredar un proyecto hacia tus hijos y a tus nietos, Sí, algo con pues esa es algo de tradición. mucha pasión y que pues normalmente los hijos les gusta cuando Sí. ven algo. No, y sí te tiene que gustar, porque también es una cosa que demanda muchísimo. Estuve yo recientemente en Valle de Guadalupe porque fuimos con un grupo y el pobre ingeniero agrónomo, si nuestro enólogo le marcó 6 veces en una hora, fue poco. Entonces, es algo que sí te demanda cosas, te demanda tiempo, te demanda estar ahí. El entender que también el clima es un factor para hacer tus cosas. O sea, imagínate tener un mal clima todo el año, no vas a tener producción. ¿Cómo le pagas a todo tu equipo? ¿Cómo le fue ahora que estuvo la sequía? Pues nosotros en el valle estamos muy acostumbrados porque pues hay sequía casi todo el año. Por ejemplo, hay registros que en 2024 para el estado de Baja California tuvimos alrededor de 4 meses de lluvia, más o menos, para que te des una idea. 4 meses de lluvia es nada. Creo que Monterrey en 2 semanas ha tenido el equivalente Sí. a 2, 3 meses de lluvia, lo que no se daba. Entonces, ya estamos muy acostumbrados y también entran mucho las nuevas prácticas de sustentabilidad, o sea, tratamientos de aguas y otras cosas. Pero volvemos a lo mismo. Si tú veías solo la parte romántica del viñedo, Se ve muy bonito no, porque cuando vas ya tiene ajá. 50 años, güey. Sí, verlo, tomarte la foto en el Ajá. spot es increíble y todo, pero también el verlo desde el otro punto de vista, o sea, uno que trabaja en una vinícola, que estás en este medio, ya cuando llegas y te presenta una vinícola que no conoces el proyecto, no lo ves desde la parte de, ay, qué bonito, yo quiero salir en Instagram, de aquel lado y déjame me tomo. Para mí es más oye, estos tanques, esto funciona, oye, ¿dónde estás guardando las barricas? ¿Qué estás usando? O sea, como que ya la parte más técnica, porque también es lo que tú no ves a la hora de comprar la botella. O sea, toda la chamba que hay detrás de ello, vemos muchas veces la etiqueta bonita, que alguien te lo recomendó y definitivamente el precio. Oye, la etiqueta estaba padre, es una uva que me gusta, no la conozco, etcétera, y el precio estaba increíble, me lo llevo. Entonces, todas esas cosas creo que también vale la pena prestarle. México tiene mucho todavía que estamos haciendo, hay mucha innovación también en nuestro país versus otros países del mundo y entonces, pues bueno, ¿Tienes algún país favorito de vinos? fíjate que tengo uno.
cada vez más me jalo y yo creo que en la familia dicen que es por las raíces. Al final, no tengo familiares directos que vengan de allá, pero el apellido sí. Y es España. Creo que España ha estado haciendo cosas. España tiene dos extremos, que yo creo que Ajá. ya lo has visto. Tenés Rioja haciendo cosas como nuevas, pero también muy clásicas, como no salirse de las reglas. Y luego tienes un Ribera del Duero que dice: a mí las reglas Para no allá me no fui, güey. importan. Pero sí. Quiero innovar, quiero hacer otro tipo de tecnologías, otro tipo de proyectos, y al final se ha dado mucho a notar. Y finalmente México. Creo que México no ha habido un estado que no me sorprenda. Hay estados que me gustan más definitivamente lo que están haciendo. Este, hay estados en los que sí de plano digo: "Ey, dale 5 añitos más y va a ser todavía más increíble". Pero son mis dos países favoritos. Creo que sí he buscado mucho, al menos de esos dos, entender un poco más y certificarme un poco más. Fíjate que a mí también me gusta mucho el español, güey. No sé por Ujú. qué. Justo en La Rioja o algo así, cuando andaba allá, mi apellido es Baizabal, pero porque Ajá, lo trajeron, realmente el original es Ibaizabal. correcto, sí, Y había un chorro en el norte, en Bilbao, todo eso. Pero sí. si te vas acá para Madrid, no hay tanto, güey. Y estaba No, muy loco. y es una cosa que creo que sí, pues las raíces te llaman. Creo que es un tema hoy bien interesante y que genuinamente hay regiones de España que yo he probado que digo: híjole, no volvería, y me he topado con los personajes detrás de ciertas etiquetas que yo mismo decía: ay, esto no me encanta, que ya he explicado, ya ha servido con otro tipo de maridajes, en otro tipo de momentos. Ha sido: ah, chis, Está así yo bueno. no lo probé, así no me... Como que ya la experiencia cambia, y también para ti es importante aprenderlo. Entonces, sí creo que hay mucho todavía que España está haciendo interesante y que no va a dejar de sorprender. Y México, yo no sabía que Coahuila era ¿qué? La cuna de... Sí, Coahuila empezó específicamente Parras, o sea, Ajá. es algo que nos ha distinguido mucho. Y bueno, que en los últimos 40 años también hemos buscado mucho, enaltecerlo. O sea, darle a entender al mundo que México está haciendo grandes cosas. Y bueno, ya se hizo, que fue en 2022, el concurso mundial de Bruselas, declara ganador el mejor Cabernet Sauvignon del mundo, a una vinícola de Parras, que no quiero dar, cuyo nombre no quiero mencionar, pero ahí está. Entonces dices: oye, que México O sea, creo que tenga, sí sé cuál es, güey. Es uno de los muy... empieza con L. Sí. Ya lo demás ya no lo menciono, pero sí el apartado de decir: oye, mira, qué padre estandarte, qué padre que también nos trajimos prácticas de Francia y las empezamos a implementar. Y hay algunas que me atrevo a decir estamos haciendo igual o mejor que Francia, que ciertas regiones. No todos, no, espero no, que esto nos acribille. Pero al final de cuentas, sí, México está haciendo cosas muy fregonas. Se nota, cada vez nos distinguen más, cada vez tenemos más turismo por vino y todavía lo que falta. En una reunión que estuve el viernes platicando con personajes de turismo del estado, pues decíamos: no, los está preparando para eso. Imagínate lo que le están tratando de apostar, que la gente venga a probar vino mexicano. Entonces, ¿Nuevo León? No sí, sabía que teníamos viñedos en Nuevo ya León. tenemos algunos, hay en Linares, hay en Montemorelos, hay en García también, Ok. y lo que vaya saliendo. Ahora sí que Pero México todavía se considera como un país joven en vinos. muy joven. A pesar de que tenemos vino desde hace 400, casi 460 años. Ay, güey. Imagínate que hay vinícolas en Europa que tienen 600 años. Está muy cabrón como ponerlo en contraste, ¿no? Porque Sí. pues 500 años güey, no vamos a estar ni No, tú, no, ni no. yo, ni nuestros hijos, No, y güey. que realmente nos lo tomamos en serio de los últimos 40 años para acá. Esto no es broma. O sea, ahí fue donde nosotros como país ya dijimos: oye, ya basta que el resto del mundo nos esté viendo como el chiquito. Tenemos muy buenos vinos. Por ejemplo, Jalisco. Recientemente acabo de probar vino de Jalisco que yo no conocía. Y dije: ¿qué es esto? Qué increíble está. ¿Dónde encuentro más? O sea, sí es de esas cosas que dices: oye, pero Jalisco es tequila. Ya, ¿Cómo pero se van a debe ser? al clima, Ajá, ¿no? pero tiene muy buen clima, tiene muy buen terreno y bueno, se están dando las condiciones. Entonces, hoy ya México es una cosa que sorprende, y sorprende, te das cuenta que muchísimo más que algunos países. Y te doy un ejemplo, y esto lo, lo,
el grupo de cuates con el que me junto para tomar vino, hicieron ellos una sesión donde todos pusieron lo que se le conoce como catas ciegas, una uva francesa que es el Pinot Noir. México también produce y produce muy buen Pinot Noir, entonces la idea era comparar de dónde era cada copa y finalmente cuál era mejor. Y la decisión de ellos fue que el mejor Pinot Noir que probaron ese día fue de San Luis Potosí. Imagínate eso. Entonces dices, oye, siendo que es una uva icónica en Francia, que están muy especializados ellos en hacerla, que tienen muchas reglas también, hoy México te sorprende con esa calidad de uva. Entonces, pues ahora sí que estamos buscando destacar, ¿no? Espero que sí vayamos para allá, güey. Sí, la verdad es algo que buscamos hacer y pues finalmente promover, digo, nosotros, en Baja California, al final de cuentas, somos un poquito más de 150 vinícolas. Entonces dices, pues qué padre que también es algo que produce empleo y que nos está poniendo en el mapa. O sea, anteriormente decías, y solo voy a Tijuana. Y No, a Los ahorita, Cabos. bueno, los dos extremos, ¿no? Tijuana y Los Cabos, y ahorita la gente dice, oye, si quiero ir al Valle de Guadalupe y quiero ver qué están haciendo y quiero ver más vinícolas, como que entender todo eso, pues al final de cuentas pues es prosperidad para nuestro país y al final de cuentas también para muchos productores y las generaciones que siguen de esos proyectos, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Ah, huevo. Pues yo creo que muy buena plática, güey. Ya nos echamos que como una hora Básicamente una 10, horita. güey. Ni lo sentí. No, muy entretenido, güey. Algo más que quieras agregar. Sé que tienes un blog de donde escribes. Pues básicamente eso, que lean la columna, escribo una pequeña columna, está en mis redes sociales, en @yo soy Rev con doble R y con V al final, y escribo una pequeña columna todas las semanas con estos nuevos maridajes y con algunos descubrimientos de lo que platicábamos ahorita, o sea, como que sí tratar de democratizar un poco más el vino y hacerlo más accesible, cada vez buscamos utilizar menos términos pomposos Sí. y que la gente diga, oye, genuinamente quiero probar esto porque alguien me lo recomendó y creo que hace mucho sentido. Y finalmente la otra cosa es, no dejen de tomar vino mexicano. Nunca se van a arrepentir de abrir un vino mexicano. A lo mejor si el menú pueda hacer mucho ruido en la experiencia, pero el vino mexicano realmente es algo que hoy nos distingue, que hay otros estados de la República que cada vez más consumen vino mexicano. Hoy Nuevo León nos está quedando atrás, pero pues que esta industria tan bonita siga creciendo. Creo que todavía México tiene mucho más que ofrecer y pues nada más que consuman con responsabilidad, es todo. No, valor. Pues ahí quedó. Salud. Ya me eché yo 2 vasos. Muchas gracias por la invitación, Baisa. Estamos hasta la próxima. Espero que les haya Gracias. gustado.